Buenas noches a todos. A nombre de Mayo Educación Ejecutiva, les extendemos una cálida bienvenida a nuestra masterclass Contratos Gobierno a Gobierno y la ejecución de infraestructura pública, desafíos actuales y oportunidades de mejora. En esta sesión virtual contaremos con la participación del ingeniero Miguel Pinedo Arévalo, Project Manager, adjudicador JRD, gestor público, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestro en gestión pública por la Universidad de San Martín de Porres. Se desempeña como adjudicador en funciones en juntas de prevención y resolución de disputas en proyectos de infraestructura pública, especialmente en los sectores de salud, educación y saneamiento. Cuenta con sólida experiencia en gestión de contratos, mecanismos de resolución de controversias y modelos colaborativos como los contratos gobierno a gobierno. Nuestro expositor también formará parte del curso especializado que lleva el mismo nombre a iniciarse en unas semanas, al cual pueden inscribirse mediante las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra masterclass. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra al ingeniero Pinedo Arévalo. Muchas gracias, Pamela. Muy buenas noches con todos. No sé si me logran escuchar, me logran visualizar. Entiendo que sí. Voy a compartir la presentación para el día de hoy. ¿Se logra ver la pantalla, ingeniero? Muy bien. Muy buenas noches con todos. Un gusto darles la más cordial bienvenida a esta masterclass del curso especializado Contratos de Gobierno a Gobierno y la ejecución de infraestructura pública, desafíos actuales y oportunidades de mejora. Quiero iniciar agradeciendo a Mayo Dirección Ejecutiva por promover espacios como este, de formación abierta a los profesionales, que nos permiten compartir conocimientos y reflexionar experiencias claves en proyectos de infraestructura pública. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por tomarse parte de su tiempo durante el día para poder conversar, platicar, debatir sobre ciertos aspectos en torno a los contratos gobierno a gobierno que ya en la última década se han venido implementando en nuestro país. Hoy revisaremos de forma general qué son los contratos de gobierno a gobierno, cómo se originaron, qué proyectos se han ejecutado de manera internacional, cuáles han sido sus ventajas y los proyectos más importantes que se vienen ejecutando en el Perú, de manera de evaluar qué es lo que se viene de cara al futuro en torno a esta modalidad de contratación. La idea es que esta sesión sea un espacio abierto para compartir ideas y preguntas hacia el final que nos ayuden a enriquecer nuestras ideas, nos ayuden a consolidar conceptos, definir ideas puntuales, de manera de ponerlas en práctica en nuestro entorno laboral o profesional. Espero que disfruten esta jornada, quedo totalmente abierto a consultas al final de la misma y empecemos. Como bien se señala en la diapositiva, el curso especializado pronto a iniciar en este mes es Contratos Gobierno a Gobierno y la ejecución de infraestructura pública, desafíos actuales y oportunidades de mejora. Este es el eje central que nos reúne hoy. Entender, reflexionar y proyectar el uso de los contratos de gobierno a gobierno, identificando los retos que enfrentamos y las oportunidades para hacer cada día un proyecto mejor. Permítanme presentarme. Mi nombre es Miguel Alonso Pinedo Arévalo. Como bien lo dijo al inicio, soy ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo un grado de maestro en gestión pública por la EUSIM Business School y la Universidad San Martín de Porres. Cuento con especialización en contratos FIDIC y contratos NEC, así como en mecanismo de solución de controversias en Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Actualmente vengo desempeñando funciones como adjudicador en proyectos de infraestructura educativa, infraestructura de salud y proyectos de saneamiento. He tenido la oportunidad también de trabajar directamente en contratos de Estado a Estado en dos entidades de nivel nacional, como son Provida Nacional y el PRONIS, ¿no? Cuento con más de 10 años de experiencia general, con más de 5 en la coordinación, dirección, gestión y administración de contratos enmarcados en la Ley General de Contrataciones Públicas o antiguamente la Ley General de Contrataciones del Estado y los contratos estandarizados, básicamente contratos FIDIC. Esa es un poco de mi reseña profesional. La agenda para el día de hoy está marcada de acuerdo a lo siguiente. Vamos a hablar un poco de manera estructurada qué son los contratos G2G, cuáles son sus orígenes y experiencias internacionales,
la implementación en el Perú, los proyectos emblemáticos, las ventajas y casos de éxito, y qué aprenderás en este curso especializado. Y finalmente haremos un llamado a la acción referente al únete al curso y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. ¿Qué son los contratos de gobierno a gobierno G2G? Como bien lo señala la diapositiva, la presente presentación, son contratos de gobierno a gobierno conocidos como G2D, acuerdos entre gobiernos, entre estados soberanos para la adquisición de bienes, servicios u obras. Básicamente en el Perú están enmarcados para lo que son obras de carácter especial, o sea, digamos que se requieren ingeniería especializada o proyectos complejos o para temas de defensa nacional. Se distinguen por realizarse bajo condiciones especiales y distintas a los procesos de contratación públicas convencionales. ¿Cuáles son los proyectos de contratación pública convencionales? Pues aquellos que están enmarcados en la antigua Ley de Contrataciones del Estado o la actual Ley General de Contrataciones Públicas, como son la licitación pública, el concurso público, el concurso oferta, la subasta electrónica, entre otros. ¿Cuáles son las principales características que enmarcan esta modalidad de contrato de gobierno a gobierno? Pues las principales son la modalidad de contratación especial. Es una contratación especial porque se diferencia de los mecanismos, de las modalidades de contratación convencionales, como se mencionó, ¿no? Tiene sus propias características, sus propias cláusulas que se establecen de manera colaborativa entre las partes, entre el Estado peruano, en nuestro caso particular, y el Estado contratante a través de una empresa pública o privada, finalmente, ¿no? Otra de las principales características es que hacen la ejecución eficiente, ¿no? También puede incluir una asistencia técnica a través de una oficina de gestión de proyectos o una PMO. ¿Qué se encarga la oficina de gestión de proyectos? Es asistir a la entidad contratante o al gobierno contratante. En nuestro caso particular, al Perú, lo que hace la asistencia técnica es tres roles fundamentales, ¿no? Asistir durante todo el proceso de la ejecución, desde la etapa de la procura, la administración de los contratos, la ejecución de las obras y finalmente el mantenimiento de operación. Y otro rasgo importante es la transferencia de conocimiento que estos gobiernos contratados o las empresas contratadas a través de otro estado nos dejan a nosotros como profesionales peruanos, ¿no? Otra de las características principales también es que estos contratos pueden involucrar empresas públicas o privadas. Vale decir que la empresa o el estado contratante puede recomendar o puede proponer una empresa privada o una empresa pública de su país. Ahora hablaremos un poco del origen y las experiencias internacionales con las que se cuenta. Los acuerdos gobierno a gobierno, o G2G, no tienen un origen único y bien documentado que digamos, ¿no? En un lugar específico, o en un determinado país, o en un determinado año, como si fueran una inversión puntual. Más bien, esta figura ha evolucionado a lo largo del tiempo como una extensión natural de las relaciones diplomáticas entre estados soberanos. ¿Qué es un estado soberano? Aquel estado que tiene la capacidad de tomar decisiones por sí solas y decidir en temas de defensa, en temas de estrategia, en temas de obras, en temas de todos los ministerios que puedan caber dentro de un estado, de manera soberana y libre, ¿no? Por tanto, más que un origen único, los G2G son una manifestación de la evolución de la cooperación internacional y la búsqueda de mecanismos eficientes y transparentes para la gestión de proyectos de interés público a escala global. Es importante volver a recalcar que en el marco nacional, en el marco del Perú, estos contratos están únicamente establecidos para proyectos de alta complejidad que requieren una ingeniería especializada y proyectos que involucren el tema de defensa nacional. A continuación, vamos a describir algunas experiencias internacionales en las cuales se han desarrollado estos contratos de Estado a Estado, quizás no denominados como tal en otros países, pero que involucran la relación entre dos países soberanos. El contrato G2G para servicios de mantenimiento y reparación de helicópteros Bell 505 y 412, ¿no? Ya, estábamos conversando un poco acerca de los proyectos y las experiencias internacionales que se están enmarcando en el contrato G2G, quizás no conocido en otros países como propiamente contratos de gobierno a gobierno, pero que sí constituyen acuerdos soberanos entre dos países soberanos para establecer un tipo de servicio, adquisición de un bien, servicio o una ejecución de obra, ¿no? Otra experiencia internacional que tenemos un conocimiento de la adquisición de aeronaves de ala fija que se desarrolló también entre el país de Canadá a través de la CCC y Bangladesh, ¿no? Para una empresa privada en este caso, que fue una aerolínea.
Otra experiencia internacional, actualmente, recientemente, firmado el acuerdo, digamos, el memorando de entendimiento entre dos entidades, dos estados, fue el viaducto sur de Guayaquil. Los países involucrados es nuevamente Canadá, nuevamente la Canadian Commercial Corporation y Ecuador a través de la Cámara Marítima de Ecuador, ¿no? ¿En qué consiste? La Corporación Comercial Canadiense liderará los estudios económicos y de financiamiento del viaducto sur de Guayaquil, una obra estratégica para la conectividad terrestre y marítima del país. El proyecto permitirá descongestionar el tráfico pesado y optimizar el flujo logístico peruano. Este es un contrato también que se acaba de firmar este año. Como pueden ver, ya en la región de Latinoamérica, distintos países, a diferencia de Perú, ya vienen implementándolo, ¿no? Ya han tomado como buen ejemplo las buenas prácticas, buenos resultados que se están obteniendo en Perú con los contratos G2G y ya vienen implementando. Tal es el caso de Ecuador, tenemos la experiencia también en Bolivia, en los cuales a raíz del incendio forestal, y ustedes no sé si bien recuerdan, se firmó un acuerdo para que aviones cisterna de otros países vengan y ayuden a apagar el incendio, ¿no? O sea, eso también fue un acuerdo entre gobiernos soberanos, o sea, quizás no denominado propiamente en G2G, como se conoce en Perú, pero ya existen estas experiencias, estas gestiones de contratos de esta metodología, ¿no? Ahora hablaremos un poco de la implementación en el Perú, cómo ha surgido en el Perú, desde cuándo se implementan y qué beneficios y qué gestiones han venido haciendo en torno a ello. La adopción de los G2G en el Perú surge principalmente de la necesidad de lo siguiente: acelerar la ejecución de obra. Como todos sabemos, todos los que estamos relacionados en el ámbito de la ejecución de obras públicas en el Perú, sabemos que ejecutar una obra acá en el Perú es un martirio, digamos, es un largo camino, es una carrera de largo aliento. Además de que una vez que empiecen a ejecutarse estas obras, surgen un montón de problemas que terminan paralizándose los proyectos o resolviéndose finalmente, ¿no? Muestra de ello es que los actuales informes de control de obras paralizadas que emite trimestralmente la Contraloría General de la República muestran un alto porcentaje de obras paralizadas bajo la administración directa e indirecta. Entonces, había una necesidad urgente de parte del país, de Perú, propiamente de acelerar la ejecución de obras, pero de aquellas obras emblemáticas, de aquellas obras con un carácter especial que requieran una ingeniería especializada y que permitan cerrar una brecha amplia que se vive en el país. Otra necesidad que se evidencia también era combatir el tema de la corrupción. El tema de corrupción es un tema muy arraigado en nuestra gestión pública, digamos, que diariamente se puede escuchar noticias, conocer noticias de que algún proyecto está direccionado, que ha habido una mala integración de las bases, que la licitación pública ha sido mal manejada por el comité de selección. En todo el largo camino de la contratación pública siempre hay partes donde la corrupción es más sensible, ¿no? Entonces es un impacto que tiene bastante fuerza en nuestro país y afecta finalmente al cierre de brechas de infraestructura en nuestro país, ¿no? Entonces, una necesidad urgente también combatir la corrupción, deslindar un poco esa responsabilidad a un ente especializado, una empresa especializada que mitigue esos riesgos de corrupción a través de sus altos estándares de calidad, a través de sus ISOs, y de manera que nosotros, digamos, como país, habiendo la deficiencia que tenemos en este manejo, podamos deslindar cierta responsabilidad. Otra necesidad urgente era la transferencia de conocimientos y buenas prácticas. Y este es un tema bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos profesionales peruanos tendemos a tomarlo como algo negativo en mérito nuestro, ¿no? Creemos que los profesionales que vienen de allá, del extranjero, profesionales de otro país, vienen y tratan de imponernos sus conocimientos o tratan de hacernos verlos a nosotros inferiores. Y no es así, ¿no? Muy por el contrario, creo que los profesionales peruanos estamos totalmente capacitados para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, pero también seamos totalmente honestos. Nosotros somos un país actualmente en desarrollo, en el que la ingeniería, la forma como se desarrolla la ingeniería, todavía estamos a muchos años de distancia de los países europeos o Estados Unidos, en los cuales los mecanismos de construcción, los procedimientos de constructivo, las normas técnicas ya están mucho más avanzadas, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque efectivamente podemos traer las mejores buenas prácticas de otros países que se vienen implementando, pero cuando queremos implementarlo en el Perú, ya nos vemos enmarcados en una normativa técnica que no nos permite implementarlo, que nos vemos restringidos y las buenas prácticas que tratemos de imponer, terminamos ajustándolo a nuestro modelo nacional y finalmente terminamos más de lo mismo, ¿no? Entonces es necesario que como profesionales peruanos, como ingenieros, como abogados,
como parte logística administrativa que gestionamos proyectos G2G, entendamos que el conocimiento extranjero, profesional, especializado que viene de otro país, nos permite a nosotros reducir el periodo de aprendizaje que ellos han tenido, ¿no? Entonces, eso debemos tomarlo como válido. Y otra gran necesidad que tenía el país era afrontar desafíos de infraestructura, ¿no? Eventos como el fenómeno del Niño del año 2017, pues evidenciaron que nuestro país no estaba preparado ni para mitigar ese riesgo, ni para prevenirlo. Entonces había necesidad urgente de actuar porque, como sabemos, el fenómeno del Niño en cualquier momento vuelve a suceder y nos puede agarrar desprevenidos. Proyectos emblemáticos que se han ejecutado en el Perú y que se vienen ejecutando. Los muy ya conocidos por todos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. El contrato se firmó el año 2017. El país involucrado fue Reino Unido. Fue el primer gran proyecto G2G en Perú ante la urgencia de construir la infraestructura deportiva en tiempo récord, 24 meses y con altos estándares. El gobierno peruano optó por este mecanismo. ¿Por qué optó por este mecanismo? Porque finalmente lo que se buscaba era, como bien se dice, ejecutar el proyecto desde su etapa de procura para la licitación del diseño, de la ejecución y puesta en marcha, hasta el funcionamiento total, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho bajo un esquema convencional de una ley de contratación del Estado? En primer lugar, el proceso de licitación es un proceso amplio. No sabemos si finalmente se va a terminar adjudicando, o si es que se adjudica, esto vaya a ser apelado al OCE, o se vaya a retrotraer, o la buena pro se vaya anulado, ¿no? Entonces, había muchos riesgos para el corto tiempo que teníamos que actuar. Es por esto que la buena gestión se optó por este tipo de contrato, ¿no? La infraestructura se construyó a tiempo y con un presupuesto controlado, lo que sentó un presente positivo y demostró la eficacia del modelo. Se aplicaron los contratos NEC, que son modelos contractuales internacionales de buenas prácticas. Otro proyecto emblemático en el Perú, y a raíz de la buena experiencia que se tuvo con los Juegos Panamericanos, es el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, el RCC, a partir del año 2020, cuyos proyectos ahora han sido adquiridos o absorbidos por la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? El ANIN. Contratos por más de 600 millones para reconstruir escuelas, hospitales, se firmaron el contrato de acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido. El país involucrado principalmente fue el Reino Unido. Como se mencionó, el contexto es el siguiente, ¿no? Tras el éxito de los Juegos Panamericanos, el modelo G2G se extendió a la reconstrucción de infraestructura dañada por el fenómeno del Niño. Básicamente en colegios, hospitales, puestos de salud. Se trató de mitigar lo que son las defensas ribereñas para prevenir y contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño. Otro proyecto emblemático que actualmente se viene ejecutando en el Perú y que tuve la oportunidad de participar del lado de la entidad del Programa Nacional de Inversiones de Salud es el Hospital Antonio Lorena de Cusco y el Hospital Nacional Sergio Bernales 2020, ¿no? Seguramente todos tienen conocimiento, quizás algunos no, pero les pongo un poco en contexto. El Hospital Lorena de Cusco ya tiene casi más de 10 años, si no me equivoco, desde que se inició su ejecución, su proceso de contratación y la ejecución. Se ha tenido distintos problemas, primeramente conceptualizando como un proyecto bajo el ámbito de la ley de contratación del Estado, ¿no? Múltiples resoluciones de contrato, hasta que se tomó la decisión de hacerlo a través de un G2G. En este caso en particular, el Estado contratado es Francia. Y bueno, mencionarles que este proyecto ya se encuentra en etapa de ejecución, en la etapa final de su ejecución, ya está próximo a ponerse en operación y se ha logrado algo que la población de Cusco ha estado relegada por muchos años, ¿no? Contar con un hospital de alta especialización en Cusco, una ciudad emblemática, una ciudad totalmente importante para nuestro país, ¿no? Otro proyecto emblemático en el cual también tuve la oportunidad de participar, también del lado del sector público, en este caso Provías Nacional, es la nueva carretera central y la vía expresa Santa Rosa, ¿no? El estado contratante también es Francia, y el contexto aquí es que se necesitaba mitigar el tránsito que existe actualmente en la actual carretera central, de Lima a Cerro de Pasco, ¿no? No sé si todos han recorrido esa ruta, pero es una ruta totalmente saturada de tráfico, con muchos accidentes diarios,
el diseño con el cual ha sido conceptualizado hace muchos años atrás ya perdió, digamos, relevancia en la actualidad. Y lo que se busca hacer, o lo que se buscó hacer cuando se firmó el contrato, es hacer una nueva vía, una nueva carretera central que conecte los departamentos de Lima y Pasco, ¿no? Y otros departamentos indirectamente. Eh, Esto ha sido un proyecto de gran magnitud, hasta ahora se sigue hablando actualmente en las noticias, ha involucrado un montón de gestiones de distinta índole, pero rescatemos la importancia de lo que se piensa hacer con ello, ¿no? No tenemos en el país y a nivel Latinoamérica, son pocos los países que cuentan con una autopista de primer nivel, ¿no? Lo que se va a construir es una autopista de primer nivel con dos vías, dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. Se va a construir viaductos, túneles, de manera que esto sea un proyecto totalmente emblemático para el país y que permita de una u otra forma cerrar la brecha de infraestructura nacional que tenemos, ¿no? Como podemos ver, son varios proyectos ya que se vienen ejecutando bajo esta metodología de contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Valga mencionar también el proyecto de Chavimochi, que actualmente también ya se encuentra ejecutándose con un contrato de gobierno a gobierno, el PRONIS, el Programa Nacional de Inversiones de Salud, además de los proyectos del Lorena de Cusco y el Bernales de Lima, y han firmado contrato para la construcción del hospital en Abancay, el hospital en Arequipa, y tienen otros próximos más a firmarse. Como pueden ver, es una metodología contractual que cada vez está tomando mayor fuerza y relevancia en el país, a pesar de que existen ciertas restricciones y ciertas críticas hasta a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, la asistencia técnica que nos brinda un Estado contratante, pues cuesta, ¿no? Y ese costo, quizás haciéndolo de manera local, digamos, de manera local a través de los mecanismos que actualmente contamos, podría mitigarse ese costo, ¿no? Pero el costo, no estamos dimensionando el costo que nos costaría tener obras paralizadas, proyectos relegados, contratos resueltos, nuevos expedientes técnicos y todo ello, ¿no? Entonces, todo esto se mitiga de una u otra forma con estos contratos de gobierno a gobierno. Como le dije desde un inicio, están enmarcados y enfocados directamente a proyectos de alta especialización, de alta complejidad. Las principales ventajas que los G2G han aportado a la gestión de proyectos en el Perú son agilidad y reducción de los plazos en ejecución. Fast Track. ¿A qué nos referimos con Fast Track? A los proyectos de diseño y construcción, digamos, en los cuales no es necesario culminar la elaboración total de un EDI, de un estudio definitivo de ingeniería o un expediente técnico para iniciar la ejecución, sino que paralelamente vamos aprobando entregables de expediente técnico y lo empezamos a ejecutar. Esto nos permite a lo largo ajustar, reducir el plazo total de la ejecución de una obra, ¿no? La transparencia y lucha contra la corrupción, lo cual ya hemos mencionado. Encargamos a la asistencia técnica, en este caso, que gestione todo lo que es las procuras de contratación, todo lo que es la supervisión del contrato de ejecución de obra, la propia ejecución de obra, los estudios de ingeniería que se tengan que hacer, todos los procesos de procura, de licitación, se lo encargamos al Estado contratante que ellos, bajo sus propios estándares, y controles los puedan asumir y responsabilizarse, ¿no? Nosotros como Estado contratante nos desligamos de esa responsabilidad y así ellos nos aseguran que se hace todos los procesos libres de corrupción. Como también se mencionó anteriormente, y esto es uno de los puntos más importantes, es la transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Los funcionarios peruanos, los ingenieros, abogados, administradores, todos ellos son constantemente capacitados con buenas prácticas que ya se han ejecutado y que tienen resultados comprobados en otros países. Esas experiencias son puestas de conocimiento de nosotros como país contratante y nos permiten que a futuro otro proyecto similar, de similares características, podamos ya desarrollarlos propiamente, con las salvedades de que se tiene que ejecutar de una manera práctica, de una manera colaborativa, porque de nada sirve adquirir todos los conocimientos de buenas prácticas en ingeniería, en gestión de proyectos, pero sin embargo vamos a estar restringidos o encapsulados en hacer un proyecto enmarcado en una ley general de contrataciones públicas que es muy restrictiva en ciertos casos. En muchos casos es muy buena, pero en proyectos complejos que requieren la gestión colaborativa de las partes se vuelve restrictivo. Acceso a experiencia y especialización internacional, la reducción de riesgo de incumplimiento,
mitigamos bastante el tema de las obras paralizadas, el tema de resoluciones de contrato. Podemos decir que podemos optar por proyectos concluidos, cerramos brechas de infraestructura. Existe una mayor capacidad de negociación por parte del contrato del Estado contratante, en este caso el Perú, pone sobre la mesa todas las reglas de juego. Yo quiero que el proyecto se ejecute en tanto tiempo, que se haga de esta manera, que se tome como referencia esto. O sea, es un tema, digamos, de conversación colaborativa entre las partes en las cuales se establecen las cláusulas del contrato, en las cuales el Estado contratante, en este caso, qué es lo que requiere, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere contratar? Y sobre eso el Estado contratante o el Estado postor en ese momento hará su oferta técnica y económica, ¿no? E impulso a la inversión pública, claramente, al decir que son proyectos de casos de éxito en el Perú. Anteriormente hemos describido algunos de estos proyectos que actualmente vienen ejecutándose, otros que ya se han ejecutado, como es el caso de los Juegos Panamericanos, y que describen claramente que ha habido un éxito rotundo en su ejecución y su implementación a nivel nacional, ¿no? El caso de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 2019, ¿no? En el cual fue el socio estratégico de Reino Unido, infraestructura deportiva entregada a tiempo y dentro del presupuesto. Demostró la eficacia y transparencia del modelo G2G para grandes proyectos. La reconstrucción con cambios, cuyo socio estratégico fue en este caso particular el Reino Unido, se ve actualmente los avances significativos en infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, en obras de prevención, post-niño costero. Se impulsó a la velocidad y calidad de la ejecución de las obras críticas. El aeropuerto internacional Chinchero, cuyo socio estratégico, en este caso el país contratado, fue Corea del Sur, se reactivó y aceleró un proyecto clave de infraestructura tras años de paralización. Como bien mencionó, hay muchos proyectos que se han visto paralizados por muchos años. También es el caso del Hospital Sergio Lorena, que se optó por hacerlo bajo el contrato G2G y finalmente se revirtió tal situación y actualmente ya están próximos a culminarse, a entregarse y ponerse a disposición de la población. Bueno, ¿qué esperamos que aprendas de este curso especializado? Bueno, el marco legal y operativo en el cual se encuentran enmarcados en el modelo G2G conocerá los fundamentos normativos y las diferencias claves frente a la contratación tradicional, vale decir, la Ley General de Contratación Pública o antiguamente la Ley de Contrataciones del Estado. Aprenderemos acerca de la estructura contractual y la gestión de riesgos. Aprenderemos a identificar los riesgos, los roles de la PMO y los mecanismos de solución de controversias, como en este caso son los DAP, o la JPRD, conocida también en el ámbito de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Aprenderemos acerca de la supervisión, control y la transparencia, herramientas para la supervisión técnica y contractual, la administración, gestión, coordinación de los contratos G2G y los derivados de esto, ¿no? Como pueden ser los contratos que se enmarcan dentro de las metodologías, los contratos estandarizados FIDIC o los contratos NEC. Y algunos casos prácticos y propuestas de mejora, ¿no? Analizaremos experiencias reales y desarrollaremos propuestas aplicables a futuros proyectos de manera que ustedes en el momento que ves que se integren o si están integrados algunos de estos contratos, algunas de estas entidades que implementan contratos G2G, puedan proponerlas como oportunidades de mejora, ¿no? Siempre con el beneficio de sacar adelante los proyectos de infraestructura en el país. En ese sentido, hago la invitación nuevamente a unirse al curso y llevar su conocimiento al siguiente nivel. Domina los contratos de gobierno a gobierno y conviértete en un profesional clave para la ejecución de estos proyectos de alto impacto que, como hemos visto, cada vez son más recurrentes en nuestro país, cada vez más entidades públicas a nivel nacional lo vienen implementando, porque existe en el Perú aún la necesidad de ejecutar grandes proyectos especializados. Existe una gran brecha de infraestructura que requiere que se agilice los mecanismos de ejecución de obras, que se promueva la inversión pública y uno de los mecanismos para lograrlo es la metodología de los contratos G2G, ¿no? Valga mencionar que la actual Ley General de Contrataciones Públicas lo vuelve a contemplar. Si esto hubiera sido un caso en el que no hubiera tenido efecto positivo o si hubiera dicho, ¿sabes qué? Sobre las experiencias pasadas, ya no es conveniente seguir, quizás no lo hubieran considerado, ¿no? Pero las experiencias son buenas, los resultados son óptimos y por tanto se ha vuelto a considerar en la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Está contemplado la metodología de contratación de Estado a Estado. Adquiere herramientas prácticas para afrontar los desafíos reales de la gestión de obras públicas bajo el esquema G2G y lleva tu conocimiento al siguiente nivel y marca las diferencias con estrategias efectivas y criterios alineados a estándares internacionales.
únete a este curso y fortalece tus conocimientos eh, sobre los contratos G2G, transparencia y prevención de controversias. Muchas gracias, espero haber sido claro con lo explicado. Quizás también disculparme de antemano por la señal, a veces se ha interrumpido, pero espero haber podido cubrir a grande general todo lo que habíamos planteado en la agenda de la presente masterclass. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre el sistema convencional y el sistema gobierno a gobierno? Si la modalidad gobierno a gobierno está controlada en todas sus fases, ¿debería haber adicionales? Bueno, empecemos distinguiendo qué es una modalidad convencional, ¿no? Las modalidades convencionales están enmarcados en la antigua Ley de Contrataciones del Estado o la actual General de Contrataciones Públicas. Entendiéndose así, los procesos de contratación como son la licitación pública, el concurso público, el concurso oferta, la subasta electrónica, entre otros. Básicamente esos son los principales, ¿no? Una vez licitada la obra, adjudicada la obra, pues los contratos se desenvuelven dentro del marco normativo de la gestión de contratos, de la ley de contratación del Estado, ¿no? Y su reglamento. Lo que le diferencia de los contratos G2G, entendamos propiamente que los contratos de gobierno a gobierno no terminan siendo el fin último de la ejecución de la obra, ¿no? Sino que enmarcan, como se mencionó al inicio de la presentación, el contrato para la adquisición de un bien, de un servicio o una ejecución de una infraestructura pública, ¿no? Pero no es finalmente que se firme el contrato para que se ejecute la obra, ¿no? Sino que se le encarga a la Oficina de Gestión de Proyectos, a la Oficina de Asistencia Técnica, que lleve a cabo todo el procedimiento de contratación desde la licitación pública hasta la ejecución de la obra, ¿no? Que son distintos a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, la Ley General de Contrataciones Públicas. Los procedimientos, los pasos a seguir son totalmente distintos, los tiempos, los plazos son incluso algunas veces más cortos, existen otro tipo de procedimientos que agilizan este proceso, ¿no? Y finalmente, cuando ya se adjudican, digamos, la ejecución de una obra, se firman otros contratos, que son contratos estandarizados normalmente, que pueden ser contratos FIDIC o contratos NEC, en las cuales se establecen las cláusulas generales y las cláusulas particulares, en las cuales se define cuáles son los alcances de cada una de las partes contratantes, ¿no? A diferencia de las obras bajo el ámbito convencional, donde tú estás enmarcado en la ley y el reglamento general de contrataciones públicas. Están todos los artículos para la ejecución de obras y tú tienes que enmarcar tu ejecución contractual, tu administración contractual dentro de esos artículos. A diferencia de los contratos G2G o los contratos derivados de estos y los contratos estandarizados, en los cuales se definen de mutuo acuerdo, de manera colaborativa, qué cláusulas son más convenientes colocarlas a fin de sacar adelante el proyecto, ¿no? Eso podría dar como respuesta. Sí, ingeniero, también quiere saber si hablará de contratos NEC 3 y sus modalidades en el curso, ¿no? Sí, como acabo de mencionar, los contratos G2G son, digamos, el aspecto general en los cuales se desarrolla una asistencia técnica que finalmente tendrá como consecuencia la ejecución, la adquisición de un bien, de un servicio o la ejecución de una obra, ¿no? Y como lo he dicho, esta ejecución de obras se tiene que enmarcar en algún tipo de contrato estandarizado o contratos internacionales también conocidos, como pueden ser los NEC o los FIDIC o los NFA, los cuales te dará alcances sobre la base de qué significa cada uno de estos, cuáles son las cláusulas generales que tienen este tipo de contrato, cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos de su implementación. Claro que sí. Perfecto, ingeniero. Y para cerrar, preguntan, ¿en qué casos debe usarse los contratos gobierno a gobierno o deberían reemplazar como mecanismo para ejecutar todas las obras? Muy buena pregunta y como lo mencioné también durante la presentación, eh, los contratos de gobierno a gobierno, de acuerdo al decreto supremo, solamente están destinados a proyectos de alta complejidad en los cuales se requiere ingeniería especializada y temas que tengan que ver con defensa nacional, es decir, armamento de guerra y esas cosas, ¿no? Pero enfocado básicamente al lado de obras, de infraestructura, tienen que ser proyectos
que tengan una alta necesidad de especialización, una alta complejidad para su ejecución. Vale decir que no todos los proyectos a nivel nacional que se ejecutan por municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, entrarían dentro de este alcance, ¿no? Hay ciertos criterios que se deben cumplir, hay ciertos informes previos que se tienen que emitir para que finalmente, a través de un decreto supremo, el ministro de la cartera del ministerio, valga decir, en el cual se va a ejecutar este tipo de obra, digamos, si es una obra de salud, el ministro de salud, si es una obra de educación, el ministro de educación, puedan aprobar la ejecución de estos contratos G2G, ¿no? Bien, ingeniero, si puede dar unas palabras finales para cerrar esta masterclass. Sí, muchas gracias de antemano a todos los que pudieron participar de esta masterclass. Nuevamente la disculpa del caso por la señal interrumpida. No me encuentro actualmente en una zona de cobertura constante por temas de trabajo, pero espero que la presentación haya sido clara. Les invito a volver a revisar esta masterclass, animarse, inscribirse al curso, considerando que los contratos G2G son metodología de contratos que se ha venido al Perú a implementarse, a quedarse y tienen mucha proyección de cara al futuro, ¿no? Los resultados que se han obtenido en los Juegos Panamericanos han puesto un precedente en el país de que actuar de manera colaborativa con estados altamente especializados nos fortalece a nosotros como país, como institución, para seguir creciendo y aprendiendo y, cómo no, más adelante ponerlos por sí solo puesto en marcha, ¿no? Eso más que todo, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su atención y nos estamos viendo pronto en el curso. Bien, queremos agradecer a nuestro docente por la información valiosa que ha compartido en este espacio. Recuerden que nuestro expositor también formará parte del curso especializado que lleva el mismo nombre y se iniciará en unas semanas. Pueden inscribirse mediante las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Esta masterclass la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, así como otros webinars. Al finalizar la clase les estará apareciendo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.